nivel de calidad que se requiere. Entonces, es muy importante que se siga financiando, otorgando los presupuestos necesarios para las becas de posgraduados y también para revisar la calidad de estos. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que México sí tiene tecnología. Hay que ir a ver en dónde se encuentra. Si acaso una universidad no tenemos desarrollo de tecnología, hay que ir a las empresas que tienen a nuestros egresados y que generan las principales patentes de las empresas que invierten. No solamente es inversión, también requieren de nuestro talento humano, y ese talento humano, no la inversión, ese talento humano es el que produce la ciencia, es el que produce el diseño, es el que produce el patentamiento. No solamente las patentes surgen de las instituciones educativas, principalmente surgen de las empresas, y esas patentes las generan nuestros ingenieros. México es el 8º país en el mundo que genera la mayor cantidad de ingenieros. No es el agua, bueno, el agua hay que cuidarla, es el talento el que hace que se generen inversiones en nuestro país, porque aquí hay talento. Como dijo un gobernador, aquí hay con queso las tortillas. Entonces, vaya usted, diputada, al interior de Siemens, al interior de General Electric, al interior de Stellantis, al exterior de Bombardier, y ahí están nuestros ingenieros, haciendo investigación, haciendo manufactura y produciendo patentes. Yo lo que propongo es que haya un ecosistema para el desarrollo de la ciencia, la innovación y el desarrollo tecnológico. Maestro, ayúdeme con el cierre, por favor. No es posible que haya políticas solamente de un lado. Se necesita que surjan de un ecosistema en donde estén empresarios, empresas, academias, centros de investigación. Muchas gracias. Gracias a usted, maestro. Muchas gracias. Vamos a dar apertura al siguiente bloque, que es la contrarréplica de los legisladores. Recuerde que es de suma importancia para la comunidad académica científica conocer el sentir de los legisladores, porque como sociedad estaremos pendiente justamente de la congruencia, cuál es su sentir y cómo lo van a trasladar al momento de la votación en el supuesto que así suceda. Voy a dar el uso de la voz. Estaba pendiente la participación del diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo en la contrarréplica y después voy con usted, diputado Moreira. Vamos hasta por 2 minutos con el diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo. Por favor, diputado, a través de plataformas virtuales. Sí, yo quisiera decir al menos 5 puntos muy rápidos que no dice esta ley. Es decir, podemos discutir si nos parece o no lo que ahí se propone, pero lo que no dice, que es, me parece, donde podríamos centrarnos y avanzar, esas son un poco las particularidades que yo distingo. En la característica propia de lo que sería un Sistema Nacional de Ciencia, no especifica y no delimita las funciones de participación de los centros públicos de investigación, de las universidades, de los estados y del CONACYT. Es decir, lo deja muy ambiguo, y lo que habría que delimitar o especificar de manera concreta, que esto ha hecho mucho ruido en términos de la discusión de si se centraliza o si partimos del modelo federal, de federalizar este asunto, me parece que es una cosa que tendría que decirlo. No lo dice, no lo especifica. Y tan no lo especifica que hay una especie de brincos en la delimitación de competencias entre turismo, economía, salud, educación y el mismo CONACYT. Es decir, si uno lee la ley, se brincan competencias, pareciera que uno agarra las atribuciones de otro. Entonces, ahí también habría que revisar. Si esta es una ley reglamentaria del 73 o como derecho humano, si es del artículo 1 o si es del artículo 3, también no hay precisión, y me parece que ese es un asunto de técnica legislativa que habrá que checar. Hace un momento alguien decía que va a haber prioridades en las investigaciones. Bueno, en la ley dice que va a haber una agenda nacional, pero no dice cuál es esa agenda nacional, y lo que habría que decir en la ley es un poco decirla, porque entonces tendríamos materia para la discusión de si esas son las prioridades o no del país, que yo creo que todo país tiene que priorizar, sí, pero hay que decirlo, no lo dice, y decirlo con una palabra como agenda nacional no es, me parece, la mejor de las suertes. Cuarto,
Ninguna de las propuestas que tenemos ahorita en revisión, que no es solamente la del Ejecutivo, define el asunto del financiamiento. Y me parece que ese es un punto importante. Hay dos cosas cruciales. El asunto de si vamos a generar una estructura que haga participar a la iniciativa privada, a las universidades, a los gobiernos locales, al gobierno federal, hay que decirlo y hay que establecerlo. ¿Cuál va a ser la ruta? Si solamente el gobierno federal cree pretender subsanar las metas y en este asunto de desaparecer el 1% porque ningún gobierno lo ha cumplido, me parece que tampoco es una justificación. Habría que establecer cómo gradualmente llegaremos al 1%. Tampoco lo dice. Hay una serie de asuntos discursivos que no se especifican en esta ley. Y por último, por un asunto de tiempo que ya se me va a acabar, el asunto de los fondos y los fideicomisos, que han hecho una bandera de que si son nichos de corrupción o no. Bueno, pues ahí no hemos encontrado todavía respuesta de si ha habido detenidos, ha habido denuncias penales contra alguien y si hay algunos procesos ya de lo que detectaron. No nos han dicho, no nos han resuelto ese tema, pero hay que decir algo a favor de los fondos y los fideicomisos. Resuelven un asunto que es generar financiamiento a la ciencia, no solamente en un periodo anual, sino plurianual o multianual, y que ese es un asunto que tampoco la nueva ley resuelve. Es decir, si no los quieren, ok, estoy de acuerdo, que porque lo que argumenten, pero sí tienen que establecer una figura para el asunto de darle a la creación de ciencia periodos más prolongados que no se resuelvan solamente en un año. La ciencia no tiene un punto final y me parece que esta parte hay que hacerlo. Bueno, yo hasta ahí lo dejaría en esta primera oportunidad. Gracias. Gracias, diputado. Vamos en el uso de los diputado Rubén Moreira del Partido Revolución Institucional, por favor. Rápido. Yo lo que creo es que tenemos que amplificar el escuchar a los investigadores, a las universidades, a los centros de investigación, para de esa manera tener una mejor ley. En ningún momento yo he dicho que lo que antes estuvo o se hizo estuvo bien, eso no lo he dicho, pero tampoco podemos irnos hundiendo más. Tampoco he dicho que el saber se tenga que despreciar, ¿no? Muchas de las cosas que disfrutamos, los simuladores que hay hoy para volar, salieron de los juegos de los Nintendos, ¿eh? Entonces hay que tener cuidado con la generación de la ciencia. Cerrando un poco, es una ley que no abona al federalismo que hemos destruido entre todos, ¿eh? Hay un poquito de autocrítica para los del cambio, ¿eh? Los hemos destruido entre todos, no abona al federalismo. Segundo, no podemos aprisionar la libertad de pensar y esa ley, o lo que yo he visto, aprisiona la libertad de pensar. Es decir, te va a decir qué hacer. El problema es que no dice qué hacer con una discusión, dice que va a decir qué hacer es el Estado a través de un gobierno. Vean cómo se quiere conformar el Consejo, ese es el problema. Hacemos un Consejo donde todos participen y este país decide que hay que investigar por acá o por allá, esa es otra cosa. Las referencias, senador, que yo hice no son mías, son de ella, de la señora Álvarez Bulla. Ella fue la que dijo todas estas referencias, no yo. Yo las traje aquí a cuenta. Ella fue la que me contó su historia en la Unión Soviética, no yo. Pero por otro lado, también la señora no le entiende, y termino en 30 segundos. Sí, hay un componente que es el mismo que detonó la investigación soviética, la japonesa y la alemana, la dictadura. Porque Hitler, desde la dictadura, apoyó a todas las empresas que hoy consumimos, a todas las empresas que hoy vemos, las apoyaron ellos. Y los japoneses lo mismo, ¿eh? ¿De dónde creen que salió Mitsubishi? ¿O de dónde creen que salió Toyota? Pues de la producción de aviones de guerra. Sí, salió como Boeing. Bueno, además hay una tercera alternativa para generar Vamos cerrando, ciencia. diputado, Cierro. por favor. La tercera forma de generar ciencia es a partir de la búsqueda de una ciencia de la paz, y esta es con los científicos. Hoy hay que resolver este problema médico, hoy hay que resolver este problema de salud, de agua. Cierro. Qué bueno que aclararon lo de la ciencia en Querétaro, ¿eh? Porque me iba a llevar una muy mala impresión. Y les iba a decir que en mi estado estaba mucho mejor. Que en los centros de investigación hoy tenemos productos que resuelven los problemas de la comunidad. No hay contaminación por la quema de llantas porque los centros de investigación científica nos dijeron cómo hacerle.
Y tenemos al SICA, al CONACYT y al CINVESTAB y a la Universidad Ayúdame de con el cierre, diputado. que Ayúdame la con narro, el cierre. Cerrando, por favor. que inventó el maíz enano. Sí, lo narro. Es un gran componente de investigadores mexicanos. Qué bueno, porque ya pensaba yo que había una bronca por acá. Gracias. Gracias, diputado. Senador Gilberto, en contrarréplica por 2 minutos, por favor, ayúdame. La réplica a lo mencionado por el doctor Manzano. Hay una capacidad, y lo conocemos, Alejandro, científico tecnológico, el problema es que no sale de ahí. Y ese es el problema que tenemos, y por eso yo hablaba de un divorcio, y tal vez no hable de divorcio, pero para que un divorcio tuvo que haber habido un casamiento, y nunca hemos estado casados ni con el sector gubernamental ni con el sector privado, y ese es el problema, y cómo acercarnos. Y ese es el gran tema. Nosotros estamos ahorita discutiendo una adición a la ley en la bancada nuestra de Morena, en donde obliguemos a todas las compras gubernamentales a que el 20% sean para tecnología, sí, tecnología patentada y reconocida por el RENIECIT, por CONACYT, que sea el que haga. Y eso obligaría al IBEC, en el gobierno del Estado de Querétaro, a usar tus adobes, etcétera, y tal vez hasta las varillas que teníamos en aquel tiempo también contigo en ese sentido. Y eso es, pero sin embargo, no es lo mismo, es un problema, pues digo, también Slim tiene el dinero y no lo hace. O sea, es un problema mental porque piensan que no somos capaces de hacer las cosas, y esa es mi gran discusión ahorita que tengo, O sea, y ese es el tema que tenemos de alguna manera que solventar, en el sentido que como universidades, porque mucha gente y casi todos los que estamos aquí sentados nos formamos en universidades, cada profesión se ha puesto a trabajar como microscopio y no como un telescopio que observe todo. Entonces tenemos abogados especialistas en penal, notarial y demás, pero no con una visión de ciencia y tecnología o de salud, etcétera, y demás, que nos permita entender estas cosas, y por eso entiendo yo esos limitantes. Y lo mismo nos pasa a los ingenieros, no sabemos nada de leyes y por lo tanto no estamos proponiendo nada en esta ley de ciencia y tecnología, que con eso básico de poner, imagínate lo que podía significar en el detonante de que los obliguemos a que nos vengan a buscar, a ver qué tienen, porque estamos obligados que el 20% del presupuesto tenemos que gastar ahí. Eso lo metimos para el sector salud, que es un gran comprador de eso, y que importamos medicinas, importamos todo. Y estamos ahorita en la labor de poderles garantizar que sí existe la capacidad en México. Tenemos una empresa Rayos X aquí, mexicana, en Querétaro, etcétera. Estamos colectando para decirles, sí logramos, y bueno, y si no es el 20, póngale el 5 o el 1, lo que sea, pero empecemos a dar esos pasos en ese sentido. Y el problema es cómo sale… Doctor, ayúdeme a ir cerrando, por favor. Y cómo sale a la industria privada también, que tampoco, todo lo compran. Es más bonito viajar a Europa a ver las maquinarias que existen, ¿sí? Pagado además por la empresa, y regresan y ponen maquinaria italiana o lo que tú quieras, y no se esfuerzan en ese sentido. Entonces, creo que ese era lo que la diputada Andrea estaba comentando en ese sentido, y que es una obligación también nuestra, pero también, y que uno que aquí está con CIPEC, ¿sí? Y que nos esté escuchando después los gobiernos, pues para poder dar esos pasos. Perdón el tiempo. Gracias, doctor. ¿Algún legislador? Senador Alfredo Botello, por favor, en contrarréplica, hasta por 2 minutos. Ayúdame con el tiempo. Sí, muchas gracias. Recordar que esta ley ahorita está en la Cámara de Diputados y nosotros la habremos de recibir, en todo caso, como minuta, en caso de que se apruebe. Por otra parte, independientemente de la ley, hoy hay una ley y hay que ver si se está aplicando. Hay ya un tiempo de esta nueva administración y ver si realmente en esta ley se está aplicando o no. Incluso, como decía quien participaba respecto a los fideicomisos, qué desgracia que se haya eliminado los fideicomisos. ¿Por qué? Porque eran un mecanismo bondadoso y un mecanismo transparente, porque había transparencia en el manejo de esos recursos. Incluso una de las afectadas fue la Universidad Autónoma de Querétaro, porque estaba en tránsito la inversión de ese fideicomiso para invertir ¿en qué creen? En humanidades, en una tarea que la universidad hoy estuviera realizando en la Sierra Queretana en humanidades, en sociología. Y ahí cancelaron ese programa. Ahora bien, una de las grandes novedades es la denominación humanidades. ¿Y qué las humanidades no son ciencia? Pues ¿qué creen? Si es ciencia. Es ciencia social, ¿cómo que no? Es ciencia social. Claro que es ciencia las humanidades. ¿Por qué tenemos que llevar las humanidades si ya están contempladas en la ciencia? Están contempladas
que con el diputado Juan Carlos Romero, en base a ello, es cuando fue el director de CONACYT, aperturó el apoyo a la investigación en humanidades, porque no había ese límite. ¿Por qué ser reiterativos o por qué ser repetitivos, incluso en esta ley? Y termino. Habría que conocer nuestros centros de investigación, nuestros más de 20 centros de investigación públicos y privados, para poder hablar de lo mismo y conocer esta universidad. Si no, a lo mejor me siento engañado. Porque aquí en este lugar daban noticia de cómo se estaba trabajando en nuevos combustibles. Aquí en este lugar. De cómo se estaba trabajando también para aprovechar el viento y tener energía y poder dotar por lo menos a nuestro edificio de la rectoría con esa tecnología desarrollada por nuestros universitarios. El agua universitaria también, que estamos bebiendo de allí salió. Ayúdeme al cierre, senador, por favor. En fin, yo de verdad, yo reitero una vez más, sí hay desarrollo, hay ciencia y tecnología, y prueba de ello es nuestra universidad, que cuando fue el rector, mi amigo el doctor Gilberto, yo decía, es la joya de la corona de nuestra universidad, y hoy sigue siendo, y esa joya es la que queremos estar horadando con esta nueva ley de ciencia y tecnología. Muchas gracias. Gracias, senador Alfredo Botello. Voy a cerrar esta última parte del primer bloque con la participación del diputado federal Ignacio Loyola, que me pidió el uso de la voz. Con él vamos a cerrar este primer bloque. Adelante, diputado Yeme, con el tiempo de 2 minutos, por favor. Gracias, Marco. Con toda proporción guardada y en la experiencia que uno tiene desde el Poder Ejecutivo, yo les puedo decir que lo que necesita la ciencia y la tecnología es libertad y dinero. Dos elementos muy básicos. No necesita tantas leyes, y como bien lo dijo Alfredo, estamos cumpliendo las que tenemos. Yo recuerdo y me gustaba mucho ir a los laboratorios de la UNAM y los propios de la universidad. No me dejará mentir el senador Gilberto Herrera, que lo visitaba en sus experimentos aquí en la UAC. Si algo disfruto es la innovación. Por eso hoy me duele tanto que se quiera limitar la innovación y la libertad. Visto lo que hemos visto, valga la redundancia, en el Congreso, debemos evitar que esta ley pase. Mejor vamos a posponerla cuando haya condiciones de diálogo, cuando seamos escuchados. Porque hoy, así como lo refirió el diputado Moreira, yo escuché a la directora del CONACYT, a la doctora Elena Álvarez Bula, y no escuchan, dicen, y nada de lo que esté en esta ley es bueno. Yo quisiera, y aquí una petición concreta al doctor Gilberto Herrera, que nos unamos para que esto no suceda, porque usted mencionó que hay que obligar. Yo creo que las obligaciones es lo que destruye la innovación. Imagínense ustedes que los empresarios están obligados a tal o cual cosa. En un mundo globalizado, se van a ir a otra parte. No obliguemos, convenzamos. Yo creo que en la labor de convencimiento de nuestra máxima casa de estudios, en la que orgullosamente yo estudié la prepa, podemos y tenemos la capacidad de convencer. ¿Para qué? En lugar de nuevas leyes, que haya más presupuesto, por el momento. Gracias. Gracias al diputado federal del Partido de Acción Nacional, Ignacio Loyola.